estamos de nuevo. Estoy aquí con Andrés y estamos una vez más en líneas rectas, listos para hablar una vez más de nuestro libro preferido, la Biblia. Pero pegamos un salto enorme hoy porque llevamos pues varios programas hablando de Génesis, buen sitio para comenzar, pero hoy estamos ¿dónde, Andrés? Estamos en el Evangelio de Juan. Bien, el Evangelio de Juan. ¿Por qué el Sí. salto este? ¿Por qué saltar de Génesis a Juan? Bueno, qué interesante es ver que los otros evangelios pues empiezan pues, en diferentes sitios. Marcos empieza con el ministerio de Juan el Bautista. Lucas empieza con el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Pero Juan empieza Al principio. no se puede ir más atrás. En el principio, y la misma frase de Génesis, en el Ujú. principio, pero en vez de leer creó Dios, encontramos estaba el verbo. El Otra verbo persona. era. Y si miramos, pues continúa, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, vamos a la creación, y a continuación dice, en Él estaba la vida era la luz de los hombres, igual que Génesis, lo primero que hizo Ujú. Dios era la luz, y luego Juan dice este texto que, bueno, voy a hacer trampa aquí, Andrés, porque luego después hablaremos de Adelante. nuestros textos favoritos, pero yo cuelo este, que es otro Sí, adelante. favorito. Pero Vale. dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan introduce la luz, que Jesús es la luz del mundo, y qué bonito este pensamiento, que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no es capaz de captar la luz, no puede parar la luz. Y Ujú. efectivamente eso es lo que realmente es el Evangelio, que Satanás Ujú. pensaba que había ganado la victoria sobre Jesús en la cruz, y sin embargo ese domingo de resurrección que acabamos de celebrar, pues Ujú. vemos esa victoria que efectivamente la luz no puede ser dominada por las Ujú. tinieblas. Bien, entonces, pues con mucho ánimo entramos en el Evangelio de Juan. Ujú. Y Juan, digo, Andrés, a ver si voy a liar los nombres aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver un poco el tema del autor, quién es, porque hay varios Juanes, hay varios candidatos posibles, aunque la evidencia es bastante clara. Luego veremos un poquito el tema de la fecha y también un poco el contenido, un poco, no tanto la estructura, pero sí el contenido y algún versículo favorito. Iba a comentar algo también de lo que comentaste que las tinieblas no prevalecerán contra la luz, ¿no? Que la luz es poderosa. Siempre suelo usar la ilustración de que si en nuestro local, en la iglesia, si pudiésemos apagar todas las luces y cerrar todas las ventanas de forma que no entrase luz en absoluto, que estuviese tan oscuro, tan negro, que no veías ni los dedos enfrente de la nariz, si nada más tomáramos una cerilla, una cerilla que es, vamos, en comparación con los metros cúbicos de oscuridad, una cerilla no es nada. Sin embargo, lo enciendes, lo pones y en un rato, cuando nuestros ojos pueden adaptarse un poco, esa luz se puede ver desde el otro lado del local, al final del todo, e incluso puedes empezar a ver alrededor, porque las tinieblas siempre se rinden ante la luz, tanto espiritualmente como físicamente, como siempre, hay muchos paralelismos, ¿no? O paralelos ahí, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, sí, sí. Pues vamos a saltar y hablar un poco del autor y pues yo he preparado aquí una imagen para comentar un poco de esto. Cuando hablamos de Juan, algunos imaginan que estamos hablando de Juan el Bautista. Uh-huh. Juan el Bautista efectivamente es un personaje importante en el Evangelio de Juan. Incluso Uh-huh. Juan nos da más de la predicación de Juan el Bautista Que nadie. que cualquier otro evangelio. Pero Uh-huh. no es Juan el Bautista el que escribe esta carta. Principalmente lo sabemos porque
el propio Evangelio narra la muerte de Juan el Bautista. Mm, Hay otro Juan, que es Juan Marcos. Y este es un personaje que, bueno, lo vemos así en el libro de los Hechos. Tengo los textos ahí. En Hechos 12, en Hechos 15 le llama Juan Marcos. Entendemos que Marcos era su nombre en latín y Juan su nombre en arameo, en hebreo. Entonces, normalmente en los evangelios, cuando aparece, lo vemos como Marcos, pero en otros sitios vemos su nombre Juan Marcos, pero no debemos confundirle con el autor de este evangelio. Y finalmente, pues tenemos por supuesto a Juan el apóstol. Este es el hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo. O sea, tenemos ya esos nombres que empiezan a rondar por ahí. Tanto él como su hermano eran conocidos por Jesús como los Boanerges, hijos de trueno. hijos del trueno. Exactamente. Pensamos que posiblemente el nombre de su madre es Salomé. Eso es un nombre que tenemos en el texto, pero no está claro que realmente es la madre, pero posiblemente. Y entendemos que posiblemente esta Salomé es la hermana de María. Por lo tanto, aquí podría tener Puede haber conexiones. algún parentesco entre Juan y Jesús, aunque una vez más, sabemos que había parentesco entre Juan el Bautista y Jesús, pero posiblemente también entre Juan el apóstol. El último detalle que comento es que Juan era el apóstol más joven de todos, según entendemos, y eso es un detalle importante como vamos a ver en un momento. Sí. Que luego es el que más dura, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Juan no solamente escribió el Evangelio. Juan también escribió 3 epístolas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y también escribió Apocalipsis. Apocalipsis. Y es curioso notar la conexión entre Juan, el Evangelio, y Apocalipsis. ¿Dónde vemos esto, Andrés? ¿Cómo? ¿Dónde vemos esa conexión? Bueno, por ejemplo, creo que es en el capítulo 19 donde sale el tema del verbo. Porque has comentado que en el principio estaba el verbo, era el verbo, y precisamente al final del libro de Apocalipsis, Juan, que es el autor del libro, vuelve a sacar ese título del Señor. Y cuando vuelve el Señor en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice que, versículo 13, dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y eso viene directamente de Juan 1:1. Así que Efectivamente. es una maravilla la conexión que se ve en los diferentes libros, ciertas características de autor que salen, que son prueba interna también de la autoría, ¿no? de los libros. Pero bueno, en cuanto a Juan y el Apocalipsis, ese es un detalle que sale desde luego. Y hay otros, pero sí. Pero también es interesante notar que también las epístolas que empiezan también con el verbo, lo que hemos visto, lo que hemos Sí. escuchado, lo que hemos tocado según el verbo o acerca del verbo de vida. Así que bueno, vemos esa conexión, el verbo, por todos los libros escritos por Juan. Y también lo veremos igual en el próximo episodio un poco más, donde el estilo, la manera de pensar de Juan, que yo creo que era, en cierto modo, no en sentido despectivo, pero era una perspectiva sencilla de la vida, veía las cosas o blanco y negro, o luz o oscuridad, ¿no? Era muy dualista, si quieres llamarlo, y eso se ve en todos los libros. Sale esa visión de la vida, donde hay algo que está bien y hay algo que está mal. Está el bueno y está el malo.
y no anda mucho con grises. Correcto. Bueno, ya que estamos con Juan, comentemos un poco sobre la fecha Sí, del libro. Ujú. del libro, sí. Como hablaremos en un momento, pues hablamos de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y bueno, hay muchísimo debate. No sé si te acuerdas cuando estabas estudiando para el ministerio, pero leer capítulos, proyectos sobre la prioridad de Marcos o si... Bueno, sí, 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 mucho, mucho escrito. Pero sí. y hay mucho debate. O sea, algunos dicen que Marcos es el primero, otros dicen que Ujú. Mateo es el primero, otros dicen que Lucas es el primero. En fin, mucho debate. Pero lo que realmente, normalmente no hay ninguna duda, es que Ujú. Juan es el último. Sí. Bien, entonces cuando hablamos de la fecha de Juan, yo pues traje aquí un pequeño escrito, eso es de Ireneo. Ireneo es uno de los que llamamos de los padres de la Padres. iglesia. Ujú. Sí. Él es un pastor, es que a veces decimos la palabra padres de la iglesia, suena un poco raro, ¿no? Pero Ujú. es un pastor realmente de los años 120 a 202. O sea, estamos Ujú. hablando del segundo siglo realmente. Y Ujú. según Ireneo, y él dice que él lo tiene desde Policarpo. ¿Y Policarpo quién es? Policarpo era el discípulo de Juan. Ujú. Sí, Entonces, directo. exactamente, Ireneo dice lo siguiente en su libro Adversus Aeresis, eso es, contra los herejes. Dice, por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el Evangelio cuando residía en Éfeso. Y finalmente, la iglesia de Éfeso, fundada por Pablo, en la cual Juan permaneció hasta los tiempos de Trajano, es también testigo de la tradición apostólica verdadera. Es Ujú. interesante este comentario porque sitúa a Juan en el Ujú. tiempo, en la historia, nos dice que lo escribió mientras residía en Éfeso y luego menciona aquí a Trajano. Sabemos, por cierto, ¿sabías, Andrés, que Trajano era español? No, no, Era que suena. de la Bética, que es Sevilla. Así que bueno, Ah, si mira. tenemos alguien de esas tierras al Ese. sur, pues Una cosa que sí entiendo, que no tiene nada que ver con lo que has dicho hasta ahora, pero es que María vivía en Éfeso también. sí, Yo he entendido que, que María, la madre de Jesús, claro, que el Señor desde la cruz le encomendó a Juan, pues yo entiendo que ella vivió en Éfeso. correcto, correcto. Mm. Bueno, entendemos que justo antes de Trajano, el emperador anterior era Domiciano. No me atrevo a decirlo. Eh, y entendemos que él es el que envió a Juan a Patmos. Ujú. Entonces, igual en el año, pues Trajano empieza a gobernar en el año 96, me parece, Ujú. y entonces, o en el 98, en el Ujú. 98. Por lo tanto, entendemos que Apocalipsis fue escrito en esa misma época, Ujú. al final del primer siglo, ¿vale? Si Entonces, puedo, si puedo añadir ahí un tema breve también, ya que has sacado el tema de Patmos, Noemí y yo tuvimos el privilegio de ir y visitar Patmos. Claro, te haces unas ideas, ¿no? Cuando lees la Biblia y si lo lees de joven, de niño, lo que sea, las ideas primeras que te haces son las que se quedan, a no ser que alguien te los corrija, ¿no? Entonces yo, toda mi vida, yo había pensado en la isla de Patmos como una roca seca sin árboles, pero para prisioneros, porque era una isla para prisioneros. Y yo pensé que eso sería, vamos, una absoluta miseria vivir ahí con, vamos, abrazándose al sol. Y bueno, cuando fuimos en un crucero, pasamos por Patmos, cuando estuvimos visitando las iglesias de Apocalipsis, o las ciudades de las iglesias de Apocalipsis. Digo, vaya, qué isla más bonita, es preciosísima, es grande,
no es redonda y sencilla, sino que tiene hasta pequeñas islas y tiene bahías, está cubierta de árboles. Me imagino que era así antes también. Es muy grande, con unas formas, vamos, bastante complejas y es enorme, es enorme. Y la supuesta cueva donde él redactó o donde él escribió Apocalipsis, desde esa cueva se ve la bahía, se veía el crucero ahí abajo muy vamos, a 2 o 3 kilómetros, parecía un paraíso. Bueno, en fin. Sí, imagino que la cueva no era de 4 ni 5 estrellas, ¿verdad? No, la cueva era bastante básica. Pero Sí, bueno, todos los adornos que le meten, bueno. muy bien. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar un poco del enfoque, el enfoque del Evangelio de Juan. Y cuando hablamos del enfoque, pues hay una palabra que resalta enseguida. ¿Cuál es esta palabra? Pues es la palabra creer o el verbo creer, que aparece en 86 versículos más de 100 veces. O sea que tiene Sí. el protagonismo absoluto del libro en cuanto al tema, ¿no? Ahí Y, tienes un... sí. He hecho aquí un es- un sí, poco sí. para ilustrar realmente lo que es la importancia de esta palabra. Ujú, ujú. Si ves en pantalla, ves que pone Mateo y ves que Mateo sí que usa la palabra creer, por supuesto. ¿Cómo podrías hablar del Evangelio sin hablar de creer? Lo tenemos pues unas veces, ¿no? Marcos, algunos más. Eh, Sí, 11 y recordad, 15 veces. Sí, recordad que lo que estamos viendo aquí son, en primer lugar, el número de versículos y Ujú. luego, en segundo lugar, las veces, porque en un solo versículo puede aparecer la Puede misma aparecer palabra dos o dos tres. veces. Sí. En Lucas, bueno, recae un poco el número y luego llegamos Como a Mateo. Juan y fijaos cómo salta el número. Ujú, Es enorme el gráfico ujú. ahí. Pero luego quería ponerlo en contexto. Entonces, en el resto del Nuevo Testamento, o sea, todo el Nuevo Testamento, no solamente Mateo, Marcos, Lucas, sino Hechos, Romanos, Corintios, Tesalonicenses, o sea, todo el Nuevo Testamento, eh, es que prácticamente, yo diría, el Más de la mitad, sí. 60% Sí, sí. de las veces es el Evangelio de Juan. Ujú, Entonces, ujú, bueno, si leemos el Evangelio, tenemos que enfocar en ese concepto, porque está ujú. ahí una y otra vez, la importancia de creer. Y eso es sumamente importante en el El contenido. versículo clave del libro, para estas se han escrito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Él es perfecto y completamente consecuente con eh, con esa declaración tan clara de propósito del libro. Luego que en su libro, más que en ningún otro libro de la Biblia, aparezca el concepto de creer, evidentemente es todo a propósito. Por sí, pues sí. Pues quiero hablar un poco del contenido, pero la Ujú, verdad es que vamos a partir aquí el tema y hablaremos, Dios mediante, en el siguiente episodio, un poco ujú, más sobre la estructura del Evangelio, pero ujú, por lo menos entrar un poco en el contenido. Y cuando hablamos del contenido en el Evangelio de Juan aquí, bueno, por supuesto, entendemos que el Evangelio son, como nos dice Pablo a los Corintios, dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día y fue visto. Entonces, esto, por supuesto, es el corazón del Evangelio, pero también tenemos que incluir el pensamiento de la vida de este Mesías. ujú. ¿Cómo vivió este Mesías? Porque tenemos que saber quién es el que muere por nuestros pecados y que luego resucita. Así que voy a resumir a grosso modo el Evangelio con estas tres palabras: la vida, la muerte y la resurrección de Ujú, nuestro Señor. Esto es lo que realmente es el contenido del Evangelio. ujú, Pero, Andrés, coméntame un momento sobre la diferencia entre Juan ujú. y Mateo, Marcos o Lucas.
Sí, que todos llamamos a los cuatro los evangelios, pero los tres primeros se conocen como los sinópticos y son muy diferentes Por a cierto, Juan. ¿qué significa la palabra sinópticos? Dime tú. Veo ahí la. Yo veo el sonido, pero por si acaso la definición la vas a tener mejor tú. Bueno, entendemos esto de óptico, que tienen una Sí, visión y luego esa parte sin junta. óptico, es que Sí, juntamente, es una sí. visión conjunta. Y los llamamos así porque el contenido de Mateo, Marcos y Lucas muchas veces solapa. No sé Sí. si los que estáis viendo esto, si tenéis una armonía de los Mm, evangelios. Es algo muy bueno tener y de hecho, mm, si no tienes uno, busca en internet, se puede bajar en PDF un sinóptico mm. una Una sinopsis, armonía, una una armonía, armonía sí. de los Mm. evangelios y verás que muchísimas historias se repiten de Mateo, también en Marcos, también en Lucas incluso. Y, y entonces, claro, cuando llegamos a Juan, no es sinóptico, no está vista de la misma manera, no tiene la misma estructura ni parecido, ¿no? Entonces, también lo que vemos en Juan es que hay mucho material nuevo. No solamente la estructura es diferente, sino que según la nota específica es de que hay 92% del material de Juan que no aparece en los otros, o sea, más del 90%. O sea que es importante entender esto porque, claro, se entiende que los tres sinópticos vinieron primero y Juan él escribe su evangelio con un propósito muy definido y no es el de volver a hacer lo mismo que los primeros tres, sino darle un toque y una perspectiva completamente nueva y fresca. Desde luego que no contradice nada, cómo va a contradecir? Pero nos da una perspectiva muy diferente. Si en Mateo tenemos el hecho de que el Señor Jesús es rey, luego, en Marcos tenemos la presentación del Señor Jesús como el gran siervo, el siervo perfecto. Luego, en Lucas tenemos que es el hombre perfecto. Tenemos rey, siervo y hombre, pero esos tres en sí dejan dejan muchas preguntas. En sí, el enfoque de esos tres libros eh, como que dejan más preguntas que respuestas. Entonces Juan viene y con su cuarto evangelio, escrito seguramente décadas más tarde también, su cuarto evangelio como que le pega el sello definitivo de que ese rey, ese siervo, ese hombre perfecto, es el Hijo unigénito de Dios. Y como hijo unigénito de Dios, Él es entonces, Él perfectamente entra en cada uno de esos papeles. Rey, que esperaban los judíos, el siervo y el hombre perfecto para los griegos. Entonces, eso es lo que yo tenía, más o menos que nos ayuda a traer, a juntar los temas de los sinópticos de una manera muy, muy bonita. A mí, personalmente, se me ocurrió que no estaría nada mal, claro, no estoy intentando cambiar nada, pero no se me haría nada mal que estuviese Juan como el primero de los evangelios. Eh, si no es por otra cosa, por la primera frase, ¿no? Pero bueno, también podría ir cómodamente al principio. Aquí está el Hijo de Dios. ¿Cómo se presenta el Hijo de Dios? Pues rey, siervo y hombre. Perfecto, ¿no? En Sí. fin. Bueno, y comento para, ahora pensándolo, si alguien está viendo esto y te preguntas un poco sobre las fechas, pues es difícil a veces poner una fecha exacta para Mateo y Marcos. El Lucas es un poco más fácil porque tiene que venir antes que el libro de Hechos. Entonces, bueno, Uh-huh. normalmente en Lucas decimos el año 61, 62. Marcos, Uh-huh. algunos ponen pues Antes. 58, a finales de los años 50. Mateo también, principios de los años 60. Y Juan, estamos hablando, como dije antes, pues en los años 90, Casi 90 30 años más y, tarde. sí, Uh-huh. sí, tirando 98,
si prestamos atención a lo que decía Irineo. Ujú. Muy bien, bueno, para terminar, Andrés, hicimos esto con Génesis. ¿Tienes tú un texto favorito del Evangelio de Juan para Hombre, compartir? como tú, ¿no? Tengo muchos versículos, que el Evangelio de Juan está llenísimo de buenos textos, pero uno que me gusta, que está al principio de todo, que me parece muy significativo, es el famoso versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí hay mucha doctrina, pero la frase que sigue es la que me llama mucho la atención, lleno de gracia y de verdad. Ese orden de dos palabras sale también en el 17. Moisés, vino la ley por Moisés, pero la gracia y la verdad, otra vez en ese mismo orden, vinieron por medio de Jesucristo. Y lo que vemos en el Evangelio a partir de este capítulo, ¿no? Cuando vemos al Señor obrar en Caná con su madre, luego con Nicodemo, luego con la mujer samaritana, luego con paralítico en Bethesda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vemos es que el Señor Jesucristo siempre viene con la verdad. Es la verdad, como dice capítulo 14, ¿no? Es la verdad, pero se presenta con gracia. La verdad nos viene, o la verdad siempre le viene a estas personas con gracia. Eh, y es la lucha que tenemos nosotros en la carne. Nos gusta mucho decir la verdad, ¿no? Y poner las personas en su sitio y poner las cosas claras, pero muchas veces nos olvidamos de que el ejemplo del Señor era, sí, esta es la verdad, pero viene con gracia, con amor, podríamos decir con cariño. Y entonces cuando incluso damos el Evangelio, que es la verdad de la salvación, ¿cómo lo damos? ¿En qué manera lo presentamos? El modelo bíblico, Juan dijo cuando vio a Jesús, pensaba en dos cosas, gracia y verdad, en ese orden. Y para mí es muy significativo. Muy bien. Bueno, yo elegí para el mío, pues el versículo 18 del 1, así que estamos ahí al Sí, lado. sí. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Interesante. Vemos que Moisés pidió ver la gloria de Dios y Dios dijo, Uh-huh. no, tú no puedes, pero voy a dejarte ver el último reflejo después de pasar. Isaías vio una visión de la gloria de Uh-huh. Dios, pero aquí nos dice que nadie jamás vio a Dios. Y luego dice, el unigénito Hijo, ahí está Cristo, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esa palabra que se traduce dado a conocer significa interpretar. Es incluso la palabra en griego que se utiliza para la interpretación. Es la palabra que igual llega al castellano como exégesis. Eso es la interpretación, es la lectura. Y bueno, para mí es un pensamiento precioso entender que Cristo vino para interpretar, para que pudiéramos conocer al Padre. Revelar. Y entonces la única forma de conocer al Padre por medio de Jesús es por medio de la fe. Y eso es tan importante porque esto es lo que tenemos en este Evangelio. No estamos aquí leyendo de, bueno, tienes que esforzarte, tienes que pensar positivamente, tienes que ser mejor persona. Tenemos un mensaje que somos pecadores, hemos rechazado la luz y hemos amado las tinieblas y sin embargo la luz vino para que precisamente espantara las tinieblas, como hemos dicho al principio, y así todo aquel que en él cree no se pierda, mas tendrá vida eterna. Y eso es un gran mensaje. Bueno, Andrés, Amén. ya tenemos temas para el siguiente episodio, Sí. Dios Bueno, mediante. este libro podría ir para rato también. Sí, sí. Pero bueno. Comento que pondremos en la descripción información sobre un libro, una versión del Evangelio de Juan que nosotros hicimos. Si no lo has visto, pues mira, echa un vistazo y podría ser de bendición, de ayuda para regalar incluso a otra persona. Así que, Es un bueno, estudio que se puede hacer uno personalmente. también, o en la iglesia o lo que sea.
Bueno, Andrés, Amén. si nos guías en oración, por favor. Vale. Muy Muy bien. bien. Vale. Oramos. Gracias, Señor, primero por tu amor y por tu misericordia, pero también, Señor, te alabamos por tu sabiduría, la maravilla de tu sabiduría que nos ha dejado un libro de libros. Hoy hemos visto este Evangelio, una obra maestra por un pescador sencillo de Galilea, Señor, que tú usaste para darnos eh, este libro tan lleno de verdad, de riqueza espiritual. Y pedimos, Señor, por aquellos que escuchan, que también ellos tengan ese amor por tu palabra, que les lleve a leerla, a querer entenderla y querer vivirla. Si es el Evangelio primeramente, para salvación, pero luego para crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir estas ideas y esperamos que sean de bendición para los que escuchan. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces lo dejamos para la próxima vez. Que Dios os bendiga a cada uno. Vale, muy bien. Agur. Hasta luego.